Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Santo el Señor. Bueno, continuamos hoy con esta tercera enseñanza acerca de la iniquidad. Amén. Mateo capítulo 7, versión Biblia al día, verso 23 dice: entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Se está describiendo a gente que tiene costumbres o hábitos de creyentes. Diga, es un grupo de personas que va a la iglesia. Y también hay un segundo grupo de los que están activos en el servicio al Señor. Amén. Y Jesús dice que son practicantes de la iniquidad. ¿Qué significa? La palabra iniquidad en el griego de la Biblia es el término amonia, que significa la condición de uno sin instrucción, sin ley, sin enseñanza. Entonces, qué tremendo es que la iniquidad viene y se mete a las iglesias y está en el corazón de los creyentes, porque hay personas que por algún motivo no aprenden la palabra, se niegan a aprender la palabra. Amén. Cuando usted tiene problema, cuando a usted se le pregunta acerca de lo que se enseñó y usted no sabe qué decir, usted tiene que comenzar a orar a Dios para que esa iniquidad que le está atacando se vaya. Porque lo único que nos transforma es la palabra revelada de Dios en nuestro corazón. Y sin revelación de la palabra, ninguna persona que visita la iglesia tendrá intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación bajo la dirección del Espíritu Santo la que te conduce a tener intimidad con Dios. Amén. ¿Qué es iniquidad? Vamos a definir algunas cosas. Diga, la iniquidad se define como una desviación de lo que simplemente es recto, derecho. Diga, de lo que es correcto a lo incorrecto. También iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada contra una autoridad establecida. Diga, es un levantamiento organizado de asuntos para derrocar toda autoridad legal. Amén. Diga, iniquidad también, diga, es todo lo que busca resistir a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Por qué los creyentes son rebeldes a veces? Porque no aprenden la palabra. Vuelva a ver a su hermano y dígale, es bueno para usted. Vuélvalo a ver, no le tenga miedo, dígale, es bueno para usted conocer la palabra. Yo recuerdo que cuando yo era joven, los jóvenes de la iglesia en la sociedad bíblica vendían unos naipes que eran de preguntas bíblicas. Y yo recuerdo que en las vigilias de los miércoles se utilizaban esos naipes para hacer preguntas. Y que alguna vez yo me di cuenta que yo no sabía Biblia como yo pensaba. Y en lugar de molestarme porque no sabía la respuesta, me propuse aprender más palabra. Amén. Diga, sin ley es un creyente, es alguien que nació de nuevo,
que por causa de no aprender la palabra, cae en rebelión. Amén. Diga, y al tomar una posición espiritual de rebelde, actúa contra la cadena de autoridad que comienza con Dios. Amén. Diga, esto es tremendo, porque yo recuerdo que hace unos años hubo una época en que la gente decía, yo no recibo eso, ¿verdad? Mostrando la ignorancia, porque si Dios usa a alguien que Él establece como una autoridad para desatar una palabra, entonces Él va a respaldar la autoridad que está declarando la enseñanza. Aunque alguien diga que no lo recibe, eso sencillamente no va a funcionar. La palabra que viene en el orden de Dios activa lo que Dios quiere, porque es imposible que vuelva vacía. Amén. Pero hubo un tiempo en que hubo una generación de creyentes que yo no recibo eso, yo reprendo al diablo. Yo aquí, cuando la Biblia dice que el ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, entendiendo la usousia, la autoridad espiritual. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que son solamente dos caminos, obediencia o desobediencia, y que en la medida que aprendes de la palabra de Dios y el Espíritu Santo maravilloso te revela la palabra de Dios, entonces comienzas a caminar en lo que dice Mateo 22:36. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Verso 37, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Amén. Diga, la ley del amor es lo que la iniquidad busca que no practiquemos. Y si no amamos a Dios, menos al prójimo. Amén. Y en la palabra hay diferentes palabras que nos enfocan, que hay leyes espirituales. Un ejemplo, la ley de la fe, que establece que sin fe es imposible agradarle a Él y tener su galardón. La ley de la prosperidad, que le enseñé que es un ciclo de cómo usted le da al Señor lo que el Señor pide. Diga, la ley de los miembros, que habla de la función de cada uno de los dones del Espíritu que Dios ha puesto. Amén. Entonces la palabra ley tiene que entenderse como instrucción. Diga, ¿qué es una instrucción? Es una enseñanza. Muy bien. Amén. Entonces, ¿a qué viene usted a la iglesia? A ser enseñado. Pero ¿qué pasa si alguien se resiste a la enseñanza? Entonces abre la puerta para que la iniquidad venga. Amén. En consecuencia, tener la instrucción de Dios y vivir bajo la obediencia que Él pide, como fruto del amor que yo le tengo a Él, me ayuda a discernir el ataque de la iniquidad. Amén. ¿Cuáles son las metas de la iniquidad? Diga, es muy interesante que las palabras que preceden a versículos están relacionados con la palabra reina o reinado. En el libro de Proverbios, capítulo 8. Amén.
A veces hay Biblias que no lo traen, pero cuando una Biblia es bien traducida, entonces a veces, yo no sé si usted ha visto que en los Salmos y en los Proverbios viene una palabrita y uno a veces ni entiende qué es. Diga, son palabritas hebreas que significan conceptos en la Escritura. Y en Proverbios 8:30 dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. ¿Cuál es la palabra que aparece en las traducciones latinoamericanas, las traducciones Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1909, por decir algunas? La palabra Shegal. Diga, esta palabra simboliza a la esposa de un rey que tiene influencia y autoridad en la corte real. La lógica aplicada aquí es que ella era la delicia del rey. Ella era el vientre primigenio por donde Dios creó. Entonces ella también se sentía reina. Amén. En el verso 22, 23, la palabra Malak. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad, el Olán, fui establecida hasta el principio. Y desde los orígenes de la tierra, yo estaba junto a él. Diga la palabra Malak. Él es la palabra que da la idea de un ser indispensable. Diga, ella se creía indispensable para Dios. Ella creía que estaba al mismo nivel del Creador cuando no era así. Amén. En el verso 32 del mismo capítulo de Proverbios, versión 1909, Reina Valera, dice: ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. La palabra que aparece aquí es la palabra Girá. Esta palabra hace referencia a la madre del rey, como también que da influencia, además de que es reina y de que tiene un vientre que usa el rey. Esto, diga, esto nos indica cuál es la posición que ella tenía y por qué ella se rebeló. Amén. Entonces, qué importante es entender que ella le ofreció a Satanás reinado. En Ezequiel 28:2, Biblia al día, dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y ha dicho, un Dios soy, sentado en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al de Dios. En el verso 12 dice: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Diga, de príncipe a rey. ¿Qué es lo que hacía esta entidad? La arquitecta de la creación. Entendiendo esto, Dios es creador y todo fue hecho a través de Cristo y para Cristo. La función de ella era, diga, era ayudar como vientre a esa creación. Entonces el Padre hablaba, el poder tomaba la esencia del verbo
y a través del vientre se creó. Amén. Sacaremos tiempo para enseñar ese principio en otro momento, pero hoy quiero que entendamos que ella le hizo un ofrecimiento a Luzbel. O sea, estos dos versículos nos hacen entender a nosotros que ella le dijo: tú eres un príncipe, tú eres un sacerdote eterno, pero yo te voy a dar un reino si caminas conmigo, si me sigues. De igual manera, así lo hizo con las demás creaciones que cayeron. Amén. Entonces la iniquidad, la iniquidad ofrece para conquistar. Y recuerde que ella primero hace sombra y siembra la semilla. ¿Por qué? Porque ella es una imitadora. Amén. Ella, ¿a quién imita? A Dios. Ya que Dios tiene un reino de sacerdocio santo, según el orden de Melquisedec, donde pertenecemos usted y yo. Bueno, yo no sé usted, yo sí pertenezco. En Proverbios 9, verso 1 y 2, la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado 7 columnas y ha preparado su alimento y ha mezclado su vino y ha puesto también la mesa. La palabra que aparece aquí es la palabra Malca, término aplicado cuando una reina está reinando por ella misma, cuando quiere gobernar de forma independiente. Amén. Es interesante que en la revelación de Apocalipsis se le muestra a Juan esta entidad en Apocalipsis 18. Amén. Diga, la reina del cielo. Todo esto nos encierra en un misterio grande, comenzando con el porqué del enojo tan grande de Dios por el culto a la reina del cielo que se describe por uno de los profetas bíblicos. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis lo entregan como un misterio y hacen referencia a una reina la cual no es viuda y declara nunca verá duelo? Amén. Apocalipsis 18, verso 7 dice: y ella se glorificó a sí misma y volvió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Amén. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda? Que esta entidad de la cual se revela en Apocalipsis es la antigua, la antigua sabiduría o la arquitecta. Amén. Es para que usted entienda, y aquí hay algo interesante. Dice que ella causa tormento y tristeza a la persona a la cual logra influenciar. Amén. Jeremías 7, verso 16. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Este versículo es muy fuerte, porque Dios le dice al profeta Jeremías que no interceda. ¿Usted sabe lo que es que Dios hable de su pueblo tan duramente? Póngase a pensar, Dios es amor. Pero ¿por qué estaba tan molesto? Verso 17. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Recuerde que Judá
siempre simboliza alabanza, adoración, pero Jerusalén es la ciudad del gran rey, simboliza pacto. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Amén. ¿Qué describe esto? Vuélvame a ver. El ataque de la reina del cielo al pueblo de Dios es para corromper e influenciar a la familia creyente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba tan enojado? Porque dice que los padres, las madres, los hijos y las hijas, todos unidos como familia, estaban trabajando para servir a la reina del cielo, para adorar a la reina del cielo. Entonces quiero que entienda que cuando hablamos de que debemos de cuidarnos es porque esta entidad busca entrar a la familia. Diga, esa es una familia. Busca las familias, porque ella imita lo que vio en nuestro Dios y Padre, creador de todo. Y ella busca que se establezca un culto a ella para que eso se vuelva una ofensa, una abominación, diga, un pecado espiritual de iniquidad contra Dios. Recuerde que Pablo dice en Efesios 3, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia que está en los cielos y que está en la tierra. Donde comenzaron las rebeliones, donde comenzó el trabajo de esta entidad, diga, fue en los cielos y ahora en la tierra. Y no hablo de los no creyentes, porque la gente que no conoce a Cristo está bajo el sistema de pecado y está en tinieblas. Hablo de los que van a las iglesias. Hablo de los que practican una cultura cristiana, de los que cuando te saludan te dicen bendiciones, aunque no saben ni qué significa esa palabra. Porque hay mucha gente que va a la iglesia, pero la iniquidad los ha contaminado. Y entienda, si contamina al hombre, va a contaminar a la mujer, porque en la unión sexual serán uno. Y a través de palabras y modelajes va a contaminar a los hijos. Y se contamina una generación, busca contaminar la próxima. Entonces esto nos confronta a nosotros. Y alguien que vio esto en el canal me dijo, lo felicito, porque hay que enseñar esos temas. Basta ya del entretenimiento que está haciendo gente engañada, creyendo que el día del arrebatamiento van al cielo y lo que van a conocer es a la bestia y al anticristo. Amén. Ella busca que se le haga culto. Diga, al caer y convertirse en iniquidad, ella es un mal que afecta la esfera celestial y afecta la esfera humana. Acuérdese lo que le enseñé acerca de Caín.
alejándolos de Dios y haciéndolos parte de su familia. Diga, la familia de la iniquidad. Es como que ella se levanta directamente contra Dios para ella ser adorada. Y le dice al Dios Padre, al eterno Padre: tú tienes tus familias, pero yo te robé algunas. Yo también tengo las familias que van a tu casa, pero me sirven a mí. ¿Usted no ha notado que hay personas que les cuesta el aprendizaje de la palabra? No, yo no estoy hablando del que es como la tortuga para aprender, porque aprende. Yo estoy hablando del que ya lo ha escuchado a uno más de 50 veces y como que nunca se le pegó nada. De acuerdo a esta revelación, la iniquidad está montada ahí. Amén. Y nadie sienta que lo ofendo, pero de ahí tengo que decirlo. Amén. Jeremías 7:19 dice: me ofenden a mí, declara el Señor. No es a sí mismo que se ofende para su propia vergüenza. Por tanto, dice el Señor Dios: he aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Todo arderá y no se apagará. En este versículo estaba bien enojado papá, para que usted no se le olvide que Él es Dios de amor, pero es fuego consumidor. Hay un dato que los estudiosos, los arqueólogos, los filántropos, gente que no es ni creyente, ha descubierto, y es que el culto a la reina del cielo, a la reina del cielo, es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos. Es más antiguo que Cristo Jesús, que vivió hace 2000 años. Es más antiguo que Israel, que se originó hace un tiempo atrás. Es más antiguo que Adán, hace 6000 años. Porque los arqueólogos han descubierto ciudades que datan de 14,000 y 20,000 años atrás, cuando el hombre como nosotros, nacidos en Adán, apenas tiene 6,000 años. Entonces significa que si hubo una civilización antes de Adán, que cayó en la rebelión de la iniquidad de Lucero y de todos los que cayeron en esa guerra, y los arqueólogos tienen que reescribir la historia por lo que están encontrando. Amén. Amén. ¿Por qué la ciencia respalda lo que la palabra enseña? Porque son los días de la revelación, son los días de la preparación de la iglesia verdadera para ver la gloria de Dios y irse con el amado. Y la iglesia llena de iniquidad verá la gloria de Dios a través de otros, pero no se irá con el amado. Porque el propósito de ella no es solamente crear un culto idolátrico. Mesopotamia se adoraba a la madre Babilonia llamada Semiramis. Cuando vino la confusión de los idiomas en la Torre de Babel, entonces hubo una época
en que ella se estableció. Y los chinos veneraban a Chinmu, los germanos veneraban a Erta, los egipcios veneraban a Isis, en la India veneraban a Indrani, los aztecas veneraban a Cochiquesal, los chitpas veneraban a Baushu, los muiscas veneraban a Itaca. ¿Qué le quiero decir? Que antes hay yacimientos arqueólogos que indican que existió otra humanidad y que adoraban a la reina madre. Pero después de Adán, Mesopotamia, Ur de los caldeos, más adelante Babilonia y todo el mundo conocido siempre adoró la imagen de la diosa madre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ella necesita adoración. Y por eso se ha camuflajeado a través de los credos para seguir subsistiendo con el nombre de Reina del Cielo. Pero la adoración, diga, la adoración que puedan hacer personas que no entienden, diga, es un cautiverio. Pero la adoración que ella logre dentro de la familia de Dios, eso es una aberración y una abominación a Dios. Se lo voy a decir de una manera más sencilla. ¿Cuántos están conmigo? Cuando alguien tiene iniquidad y guarda su pecado oculto, entonces puede predicar, puede cantar, puede evangelizar, puede echar fuera un demonio de bajo rango, puede hasta orar y ocurrir un milagro, porque el Espíritu Santo puede usar a alguien por amor a alguien. Pero que el Espíritu Santo use a alguien no es garantía de que esa persona esté bien. Y ese es el punto que yo quiero hacer énfasis hoy aquí. Y no es que estoy repitiendo, pero es que quiero que lo entienda. Usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que apartarse de iniquidad. Usted tiene que hacer un alto a las cosas que usted sabe que son ofensivas ante Dios. Porque de lo contrario, usted practicará la cultura de hijo de Dios, pero por tener iniquidad oculta, por vivir sin ley, usted no se irá en el arrebatamiento. Y que después no tengas que llorar un día y recordar lo que te estoy diciendo. Aquí la doble vida, como dicen algunos, no funciona. Aquí o somos o no somos. Amén. Hay una dinámica en la palabra. Y es que a través de ciertas mujeres que aparecen en la Escritura, podemos ver por revelación, diga, por revelación, cómo ella trabaja. Amén. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. No es que yo estoy en contra de las mujeres y soy un machista endemoniado. No. Pero la figura femenina aparece en la Biblia. Diga, Jezabel. Elías, uno de los profetas, el segundo profeta más grande según los judíos, porque el primero es Moisés. Para ellos, logró degollar a 800 sacerdotes proféticos
falsos. Logró traer el fuego sobrenatural de Dios y mostrar que Jehová era Dios. Pero con solo que Jezabel invocó a las deidades de la antigüedad, que es otra enseñanza que le tengo que impartir en algún momento, él salió huyendo. Porque una cosa es una potestad, un principado, y otra cosa muy diferente es esta entidad. Y no la estoy glorificando, pero hay que entender que no es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo, que no es lo mismo un gobernador a una potestad y a un principado, para poder entender que esta influencia es fuerte, es fuerte, al punto que lo que esta mujer le dijo es: mañana a esta hora te habré matado igual que a ellos. Eso bastó para que él saliera huyendo. Eso bastó para que él deseara morir. El ataque, el nivel de ataque que sufrió Elías era tal que no lo pudo resistir. Amén. Está Atalía, que es una reina usurpadora. Está Diana de los Efesios. Amén. Y es importante que nosotros entendamos que las mujeres cristianas, para estar protegidas de este ataque, deben de amar a Dios y deben de amar a su propio esposo y estar sujeta a la autoridad de su esposo cuando éste está obrando como Cristo obraría. Amén. Esto no es de que la mujer hace lo que el hombre le da la gana porque es el hombre. No, eso es machismo endemoniado. No es, si la mujer ve que tiene un hombre de Dios en la casa, un sacerdote verdadero que ora, que ayuna, que busca a Dios, no que sea perfecto, pero que busca a Dios, entonces la mujer tiene la responsabilidad de sujetarse a Él, de obedecer lo que Él le dice. Y aunque muchas mujeres no les gusta, la Biblia dice que Sara le decía a Abraham, mi Señor, entendiendo que para ella, él representaba la autoridad que caminaba con Dios. ¿Ve? Entonces, si una cristiana ve que su esposo es un cristino sin vergüenza, carnal, lleno de iniquidad, ¿qué caso le va a hacer? Ahí lo que va a reinar es el diablo en esa casa. Pero si por otro lado ve a un hombre de Dios, entonces ella tiene la responsabilidad de sujetarse a él. No es querer imponer, es sujetarse. Amén. ¿Qué es sujetarse? Es que cuando el jefe en el trabajo dice algo, por más que usted quiera cambiarlo, no puede, porque habló el que manda. Punto. Amén. En cualquier lugar, sea en una casa, en una congregación, la mujer debe vivir en sujeción. Amén. Para poder, poder repeler el ataque de Jezabel. Ya que a Jezabel, le gusta utilizar a la mujer que no se sujeta y que se rebela contra la autoridad de su propio marido. Basti hizo su propio banquete al lado del rey y rechazó la invitación del rey. En la historia
del libro de Esther, de la reina Vasti, encontramos la sombra, la revelación en la palabra de la rebelión que hizo esta entidad al inicio. Ella se rehusó a reconocer el orden jerárquico y usurpó un lugar. Amén. Entonces entiendan, en el capítulo 1 del libro de Esther, verso 9 dice: la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, llamó a Meunán, a Bizna, Arbona, Bigta, Ábata, Setar y Cargas, porque la mandó a llamar con los etíopes, porque ella era muy hermosa. Pero la reina Vasti se rehusó a venir delante del rey y traspasó a los eunucos, o sea, no les hizo caso. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió en ira. En Proverbios 9:1 dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha puesto también la mesa. Diga, la contaminación de Vasti fue a través de la iniquidad. Diga, ya ella lo hizo y tratará de volverlo a hacer. Porque si usted es una mujer con revelación en Cristo, usted sabe que usted es una reina y sacerdotisa según el orden de Melquisedec. Y entonces ella tratará de influenciarle a usted para que usted se rebele contra el orden de autoridad que Dios estableció en el matrimonio, estableciendo al hombre como cabeza. Y repito, un hombre que está en sujeción a Cristo. Amén. ¿Quién está detrás de la liberación femenina y de los empoderamientos y tantas cosas? Diga, la iniquidad. Amén. Diga, Jezabel era reina, era bruja, pero tenía un propósito en su tiempo: matar el liderazgo profético, matar a los profetas. Diga, la iniquidad mata, paraliza al profeta o la profetisa que no sabe cómo lidiar con ella. Y por favor, nadie me diga que ha luchado con ella, porque si un hombre del nivel de Elías huyó bajo esa influencia, lo hizo huir, ¿y qué pasó? No había profecía. Cuando el profeta se apaga, no hay profecía. O sea, de parte del cielo Dios puede declarar, pero no hay un receptor profético que declare lo que Dios está diciendo. Primera de Reyes 19:12. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hicieron los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora yo no he puesto tu vida como uno de ellos. Amén. Atalía, esta fue una mujer que se levantó para matar a toda la simiente real, y la razón fue porque ella quería gobernar. Segunda de Reyes 8:26. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén, y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Y también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real.
Pero Josafat, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, quienes estaban siendo asesinados, y lo puso a él a una nodriza en la alcoba, y ahí lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Diga, ¿qué es lo que hizo Atalía? Mató a toda la descendencia del rey, excepto uno que Dios salvó. Diga, en la figura de Vasti vemos una reina, una mujer en gobierno, una mujer con autoridad, que se rebela contra la autoridad. Está la figura, diga, la figura de el matrimonio, pero también está la figura ministerial, cuando alguien no quiere obedecer a la autoridad que Dios le ha dado, hombre o mujer. Amén. Diga, es la iniquidad la que provoca eso. En la figura de Jezabel encontramos el ataque de la iniquidad para hacer cesar la voz profética, pero no de un profeta joven o inexperto, no, de un Elías que hacía descender fuego del cielo. Amén. En la figura de Atalía vemos que la reina del cielo lo que busca es matar la descendencia de los reyes. Es cuando un creyente disque maduro trata de guiar al nuevo y lo corrompe. Porque el nuevo busca ayuda, pero aquel con iniquidad, en lugar de enseñarle el camino de la santidad, le enseña a pecar. Es triste, pero hay testimonios de gente que nunca había bebido hasta que conoció un grupo de hermanos cristianos que le enseñaron que beber era de gente madura espiritual. Con esa madurez espiritual a los infiernos vas a ir a dar. Siga con esa madurez, pero cuando se esté quemando va a recordar mis palabras. ¿Cuánta gente llega a la iglesia con necesidad de Dios, pero dice que un maduro, que una madura, y lo que hace en lugar de enseñarlo es corromperlo? Están muy callados ustedes. Diga, la reina del cielo siempre tratará de matar la simiente de hombres y mujeres, diga, con sangre real, o sea, hijos de Dios. Y ella lo hará, diga, lo hará desde su posición de reina. La iniquidad en estos días finales se mueve de una manera fuerte, incrementada. Y tanto los varones como las mujeres deben de meditar si aman a Dios con todo su corazón, ya que este es el principio de la apertura para su influencia, cuando no amamos a Dios como Dios lo merece. Amén. Entonces, cuando no amamos a Dios como Dios lo merece, entonces ella puede influenciar. Y esto es donde comienzan las rebeliones, primero escondidas, pasivas, momentáneas y luego abiertas. ¿Qué es lo que quiero que entienda? Que es por eso que en este tiempo la iglesia ha sido fragmentada por una serie de divisiones que ha dado entre comillas el nacimiento de otras iglesias. Pero entiende, si algo nace por medio de la influencia de la iniquidad, no es el Espíritu de Dios el que está moviéndose ahí. Y aunque sé que alguien me dirá algo,
Porque siempre hay gente que le dice a uno, lo cierto es que eso sucede. Qué tremendo es no entender cómo opera esto. ¿Cuántas mujeres de Dios tengo aquí? Pues mujeres de Dios, ustedes al igual que los hombres de Dios, ¿cuántos hombres de Dios tengo aquí? Necesitan la guianza. Diga conmigo, yo necesito la guianza del Espíritu Santo. Cuando una persona quiere ser independiente y no estar sometida a un orden de autoridad, diga autoridad, la iniquidad ya sembró su semilla. Amén. Recuerdo hace años atrás, nos escapamos 3 evangelistas para ir a visitar a un pastor allá en una zona, a la campaña. Y nada más se le avisó al pastor por teléfono. En ese tiempo no existían los celulares ni nada, era aquel teléfono de moneda. Amado pastor, le avisamos que aquí andamos los siervos de Dios haciendo la obra de Dios. Aquí estamos ganando almas. Estamos en tal iglesia. ¿Sabe qué pasó el primer día? No se movió nada. Diga, nada se movió de parte de Dios. Se brincó, se saltó. A su nombre, gloria, y a su iglesia, la victoria. Nada. ¿Por qué? Porque Dios respalda el orden de autoridad que Él establece. Y la eusopsia o la autoridad se practica por amor y obediencia. Amén. Entonces, qué tremendo. Yo aprendí de la manera más dura de que si usted no es vigilante de los principios espirituales, usted sale, diga, sale procesado. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos que en este tiempo final Dios levantará y llamará obreros a su viña, y dentro de esos obreros hay muchas mujeres que van a ser, diga, van a ser ayudas idóneas, pastoras, profetas, maestras, evangelistas, apóstoles, ¿por qué no? Pero hay que cuidarse. Amén. ¿Por qué? Porque el ministerio de la mujer es levantado en este tiempo, pero en el orden. Diga, en el orden de Dios. Amén. Póngase de pie. Levante sus manos. Y dígale, Padre, dame revelación. Dame entendimiento de esta palabra, de cómo opera esta entidad. Señor, sabemos que esta entidad es la muerte y es el postrer enemigo que será vencido, pero que el día de la crucifixión, en la calavera, donde estaba la cruz, con su muerte y su resurrección, Jesús destruyó el imperio de la muerte. Lo entendemos. Entendemos que Él tiene victoria sobre la iniquidad, sobre Satanás, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos,
sobre los hombres perversos, brujos y hechiceros, sobre toda maldad que se practique en la tierra. Entendemos que el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres, y entendemos que ya Cristo destruyó a la muerte y destruyó la iniquidad. Pero tu palabra nos enseña que debemos de pelear una batalla, y eso nos indica que esta entidad que trabaja como un misterio desde los primeros días de la iglesia sigue trabajando. Que esta enseñanza nos ayude a vernos, a pesarnos, a examinarnos delante de Dios para ser libres. Señor, yo declaro que en la autoridad de Cristo estoy cubierto por el poder de la sangre, y que la Reina del Cielo no encontrará en mi vida una recepción de pecado para establecer su gobierno en mí. Sin embargo, ayúdame a permanecer en Cristo Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos.